Buenos días, hermanos. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del primer libro de Samuel. Presenta aquel pasaje de la vocación del niño Samuel como profeta. Vamos a recordar que Samuel era hijo de Ana. Ana no podía tener hijo, era estéril. Elí, un sacerdote profeta, la ha escuchado, la anima, y Ana decide seguir luchando. Dios la bendice, queda embarazada y al dar a luz, como signo de agradecimiento, ha entregado al niño Samuel a aquel sacerdote profeta Elí. Lo ha consagrado. Pero a pesar de que Ana ha dado este paso, esto no significa todavía que Samuel queda calificado para ser llamado. Es cuando Dios lo decide. Nuestros padres a veces quisieran, algunos, que fuéramos esto o aquello. Quisiera que fueras abogado, quisiera que fueras médico, quisiera que fueras sacerdote, religiosa. Pero esa no es decisión de nuestros padres. Esa es decisión de Dios, que llama. Y es entonces que Dios llama al niño Samuel. Samuel parece que está de vigilante en el templo, y en el templo para aquella época también estaba el arca de la alianza. Se dice claramente que Samuel todavía no conocía a Dios. Y entonces allí Dios empieza a llamarle. Samuel está durmiendo. Samuel, Samuel. Y este cree que es Elí. Aquí estoy, le dice Elí, le dice el niño. Aquí estoy porque me has llamado. No, yo no te he llamado, anda a acostarte. Por segunda vez vuelve a llamar Dios a Samuel, lo despierta. Samuel, Samuel. Va donde Elí, aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Que no te he llamado, vaya a acostarse. Y entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Samuel, Samuel. Aquí estoy, le dice Samuel a Elí, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí ha comprendido que algo estaba pasando. Este hombre, que además de Samuel tenía a sus hijos en el templo consagrado a Dios, y que estaba luchando porque estos hijos de él fueran servidores del Señor, sin embargo, habían tomado un camino distinto. Estos hijos de Elí se habían corrompido. Y sin embargo, con todo y que son hijos de este sacerdote, no es a ellos a quienes está llamando Dios, sino a a Samuel. Y entonces Elí está ayudando a discernir a Samuel. Cuando te vuelva a llamar, tú dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Necesitamos en nuestra vocación gente que nos ayude a responderle a Dios. Gente que nos ayude a discernir esa llamada. Porque el tema de hoy, amigos, es la vocación. La vocación en general, no solamente a la vida consagrada, a ser profeta, a ser sacerdote. Es que todos somos llamados. Unos para esto, otros para esto. Pero Dios, así como dice Samuel, dice tu nombre, dice María, dice Pedro, dice Juan, dice Lucas, dice tu nombre, te llama. Y a veces no entiendes que es el Señor el que te está llamando. Dice que entonces Samuel, cuando Dios lo volvió a llamar, él obedeció y dijo lo que le había dicho Elí. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y entonces, a partir de ese momento, dice más o menos la narración que Dios no defraudó la palabra de Samuel, y de esta manera estaba confirmando que lo estaba llamando a ser profeta, a ser su servidor. Bendito Dios, que te está llamando, que puedas discernir, que haya un Elí que nos ayude a discernir la llamada de Dios. Y Dios es el que llama. Dios es el que llama a unos para esto y a otros para aquello.
Amigos, vamos a la meditación de la segunda lectura de hoy, que es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Corintios, un puerto muy importante, una comunidad y una ciudad que fue exigente pastoralmente para San Pablo, mentalidad helenística. En esta ciudad existía el culto a Afrodita, la diosa del amor. Y existe el problema que algunos cristianos todavía participan de este culto a la diosa Afrodita, donde se encontraban con momentos en los que para dar culto a Afrodita se prostituían, iban al encuentro con meretrices. Que ocurre que Pablo está preocupado y llama la atención. ¡Hey! Ustedes están bautizados y al ser bautizados se convierten, su cuerpo se convierte en miembro de Cristo. El cuerpo es para el Señor y el Señor para Él. El cristiano, por estar bautizado, se hace uno en el Espíritu con Cristo. Pero este cuerpo va a ser resucitado también. Por lo tanto, advertencia, cuidado con la fornicación. Cualquier pecado queda fuera del cuerpo, pero este no. El que peca en la fornicación peca contra su propio cuerpo. Es como si lo estuviera profanando, porque dice en esta carta el apóstol que ustedes son templo del Espíritu Santo y todo templo tiene un sacerdote. El cristiano es sacerdote en este templo y tiene que impedir cualquier cosa que signifique profanar el templo de tu cuerpo. No olvides esto. Al ser bautizado, toda tu persona es miembro de Cristo, le pertenece a Él. Amén. Queridos amigos, si nos encontramos con el Evangelio de Juan, está precisamente Juan el Bautista con dos de sus discípulos y está pasando Jesús y Juan el Bautista, que tiene cerca a estos dos discípulos de él, les dice: este es el Cordero de Dios. Y entonces estos dos discípulos dejan a Juan el Bautista y se van detrás de Jesús. Jesús se percata y dice: ¿qué buscan? Y ellos le dicen: Rabí. Ya le están diciendo Rabí. ¿Dónde vives? Y cuando no lo dice el Evangelio, me pregunto si Jesús ya no se daría cuenta. Ya sabría que estos serían discípulos de él. Jesús les dice: vengan y lo verán. Y pasaron todo un buen tiempo, todo un día hablando con Jesús. Convencidos de esto, uno de ellos es identificado por la narración como Andrés, uno de los apóstoles, uno de los 12. Y entonces Andrés va donde Pedro, donde su hermano Simón, y le dice: hemos encontrado al Mesías, ven y lo verás. Y entonces se lo lleva a Jesús. Cómo se van entretejiendo los hilos de la historia, cómo Dios lo va concatenando todo. El Bautista le señaló a estos dos apóstoles a Jesús. Ellos se encontraron con Jesús. ¿Cómo sería aquella conversación? ¿Cómo sería aquel encuentro que pasaron todo un día juntos? ¿Qué no les diría Jesús? ¿Qué no escucharía Andrés y el otro discípulo? Que por cierto no se sabe quién es. Algunos llegaron a decir: será el discípulo amado, será Juan, pero no sabemos. Pero Andrés, ¿cómo saldría? Que sale convencido y le dice a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías, ven. Y se lo presenta a Jesús y Jesús lo mira
y Jesús le cambia de nombre. Simón, tú te llamarás Kefas, te llamarás Pedro, que significa piedra. Hasta aquí termina todo, pero vemos cómo desde la palabra de Dios, repito, todo se va concatenando. El Bautista hace llegar a Andrés a Jesús y luego Andrés va a buscar a Pedro, se lo presenta a Jesús y Jesús le va a cambiar la vida, porque cambiar el nombre de una persona significaba que se cambiaba la misión, que tendría una misión nueva en la vida. Amigos, Dios nos llama. Algunos a una vida muy consagrada como Andrés, como Pedro, como los apóstoles, pero a todos nos llama. Es que en la vida la vocación es importante. Entender que Dios pronuncia tu nombre, que te está llamando, que te quiere para algo, que te quiere su servidor. Y a lo mejor eres Andrés. Necesitamos Andrés en la vida que lleven a otras personas. Andrés no sabía que su hermano iba a ser la roca, el primer papa. Pero Dios va haciendo todas las cosas con sabiduría y con amor. Por lo tanto, sigamos a Dios. Vamos a dejarnos seducir por su llamada. Vamos a encontrarnos con el Evangelio, con su palabra, para que entendamos que su llamada nos da fuerza, que su llamada nos ilumina, que su llamada nos convierte en sus servidores, en sus trabajadores. Dios te llama, no lo olvides. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.